myschool-365.com. Ok, continuamos resolviendo los ejercicios del libro de física de primero BGU. Entonces vamos con el ejercicio número 3 de la página 192. Me dice, se mezclan 5 gramos de vapor de agua a 120 grados Celsius con 80 gramos de agua a 40 grados Celsius. Calcular la temperatura en el equilibrio térmico, suponiendo que el estado final es agua líquida. Entonces, igual que ejercicios anteriores, ¿no? En el un caso tengo vapor de agua, en el otro caso tengo agua. Entonces voy a tener que trabajar con valores de vapor de agua y de agua. Entonces, ahora, como son dos elementos que se van a mezclar, en nuestro caso igual, siempre que tengo este tipo de problemas es bueno tener una pequeña gráfica para poder identificar cómo se va generando el calor o cómo se va perdiendo calor. Entonces, para el caso del vapor de agua es el que está a 120 grados y es el que va a empezar a perder calor. Entonces, de 120 para perder calor, para llegar a la temperatura de equilibrio, primero debe bajar a 100. Ya que a los 100 el vapor se va convirtiendo en líquido, se condensa. Entonces los 120 bajó hasta 100 y de 100 grados pasa desde vapor hasta líquido. Cuando todo el vapor de agua se convirtió en agua líquida, empieza a disminuir nuevamente su temperatura hasta llegar a la temperatura de equilibrio. Para el otro caso, el agua a 40 grados es el que se encuentra en la parte de abajo de color azul, entonces tenemos representado con A. Este en cambio de 40 grados va a aumentar hasta llegar a la temperatura de equilibrio. Acuérdense que la temperatura de equilibrio siempre está entre los dos puntos. No puede estar ni por encima de la temperatura más alta ni por debajo de la temperatura más baja. Entonces siempre va a estar con respecto a esos dos. Entonces, para este caso vamos a resolver. Ahora, ¿qué es lo que tengo que considerar? Que como tengo vapor de agua que va a tener varias transformaciones, tengo que ver cuántos calores va a necesitar. El vapor de agua primero tenemos un calor 1 que va desde los 120 hasta que disminuye a los 100. El calor 2 en cambio tengo cuando cambia de fase, cambia de estado, desde vapor hasta líquido, un calor 2. Y el calor 3 es el que va desde los 100 grados cuando ya está como agua para que siga disminuyendo. Y esos son los 3. Entonces fíjense que el vapor va a llevar 3 calores. Mientras que el caso del agua líquida va a tener solo un calor desde los 40 hasta llegar a la temperatura de equilibrio. Entonces acuérdense que me dice que queda como agua líquida. Entonces por eso puedo trabajar de esa manera. Ahora, para el caso del vapor, tengo un poco de vapor que se va a disminuir hasta los 100 y cuando cambia de estado. Entonces yo eso los puedo calcular aparte, mucho más fácil que utilizar en toda la fórmula. Entonces vamos al vapor de agua. Para el vapor de agua vamos a calcular primero su calor 1, que es la temperatura que va desde 120 hasta 100. Disminuye, ¿no? Entonces me va a quedar mi masa, en este caso, me dice que son 5 gramos, pero fíjense que están con gramos. Entonces, como recomendación, me tocaría, por ejemplo, dejar todo en gramos para poder resolver. Pero en este caso, como lo vamos a hacer directo, 5 gramos para pasar a kilogramos. Para trabajar de mejor manera con kilogramos, simplemente me tocaría dividir, ¿no? 5 dividido para los 1000. Acuérdense que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces me quedaría de masa, en el caso del agua, perdón, estamos con el agua, ¿no? Es el que, perdón, el vapor de agua. El vapor de agua es el que va a disminuir. Entonces 0,005 kilogramos de vapor por el calor específico. Nuevamente, acuérdense que estos datos de calores estaban en las páginas 171 y en la página 175 los latentes. Para los de calores específicos, para el vapor de agua, ese es el primer valor que necesitamos. Para el vapor de agua me decía que su calor específico era de 2010. Entonces, calor específico del vapor de agua, 2010 joules sobre kilogramo por Kelvin. Para el agua, en cambio, es 4180 joules sobre kilogramos por Kelvin. Y el calor latente, en este caso ya no de fusión, hemos trabajado con calores latentes de fusión,
Vamos ahora a utilizar el calor latente de vaporización. Entonces, en la página 175 de su libro ustedes podían encontrar los valores de calores latentes. En cambio, el calor latente para este problema, que es agua, es de 2.257.000. Entonces, 2.257.000 joules sobre kilogramos. Esos son los datos que yo voy a necesitar. Entonces, muy bien, continuamos. Teníamos para el vapor de agua, ¿no? Como hay un cambio de temperatura en este calor, sería masa por calor específico C, que en este caso para el vapor de agua me dice que es 2010 joules sobre kilogramo por Kelvin, y por la variación de temperatura. La variación de temperatura, fíjense que está disminuyendo desde los 120 hasta los 100. Disminuye, bajó, así que sería menos 20. Como es una variación, puede estar en grados Celsius o en grados Kelvin, no hay problema. Entonces trabajamos con Kelvin para que se pueda simplificar. Kilogramos con kilogramos, Kelvin con Kelvin, se nos van y la respuesta me va a quedar del primer calor del vapor sería igual a, entonces tengo 0.005 por los 2010 y por los menos 20. Entonces me queda como calor 1 menos 201 joules. Ya tengo el calor 1. Ahora el otro dato que necesito es el calor 2. Calor 2 que también puedo calcular ya que solo hay una transformación de estado. Cambia desde vapor hacia líquido. Entonces cuando yo tenía cambios de estados era masa por calor latente. Como estoy en los 100 grados estoy hablando calor latente de vaporización. Entonces mi calor 2 va a ser igual. La masa que sigue siendo la del vapor de agua 5 gramos 0,005 kilogramos por el calor latente de vaporización que también ya está anotado 2.257.000 joules sobre kilogramos. Entonces de esta manera kilogramos con kilogramos se pueden despejar y mi calor 2 me va a quedar los 0.005 por los 2.257.000. Entonces me queda 11.285. 11.285 joules. Ya tengo entonces calor 1, calor 2. Ahora sí puedo utilizar el cálculo de las temperaturas. Entonces determinamos, ¿no? Entonces, ahora sí, calores que voy a ganar y calores que voy a perder. El que va a ganar calor es el agua, mientras que el que pierde es el vapor de agua. Entonces me quedaría de esa manera. Puedo ir reemplazando valores. Recuerden que el agua tiene el agua tiene un solo elemento, que sería mi Q para el caso de agua, que solo hay cambio de temperatura. Cuando hay cambio de temperatura, acuérdense que es masa por calor específico y por variación de temperatura. Para el caso de agua es igual, pero en cambio acá tengo menos y voy con el caso de vapor de agua. El vapor de agua tiene 3. Calor 1 ya lo determiné, menos 201. Esto me quedaría en joules. El siguiente, calor 2, que también es pérdida. Acuérdense que estos valores son calores que se pierden, ya que se está convirtiendo en vapor de agua. Que el vapor de agua se está convirtiendo en agua líquida. Entonces, este en cambio es menos 11.285. También joules. Y menos, lo que me falta es el calor 3, que es donde se encuentra el cambio de temperatura para llegar a la de equilibrio. Entonces aquí nuevamente cambio de temperatura, masa por el calor específico y por la variación de temperatura del vapor de agua. Me quedaría de esta manera. Y ahora sí voy reemplazando. La masa del agua la conozco. Me dice que el agua son 80 gramos. Acuérdense que nos toca transformar o utilizar kilogramos. Entonces 80 gramos me tocaría dividirla para 1000 para sacar el valor de kilogramos, que serían 0,0
0.08 kilogramos por el calor específico. Como ya estamos hablando en la fase líquida, sería el calor específico de agua líquida. 4180 joules sobre kilogramos por Kelvin. Por la siguiente sería el valor de variación de temperatura. No conozco la temperatura final, que es mi temperatura de equilibrio, menos la inicial, que para el caso de agua tenía un valor inicial de 40. Entonces, listo. Igual a... Al otro lado tengo, aquí puedo ir reemplazando, ¿no? Menos por menos me daría más. Esto lo puedo incluso sumar. 201 más los 11.285. Los dos son negativos, no se suman negativamente. Y por este menos que está afuera, lo puedo cambiar. Entonces me quedaría más 11.486. Entonces 8.486 joules. Y luego igual menos por menos me va a dar más la masa. La masa en cambio del agua como vapor era de 5 gramos, que es decir 0,05 kilogramos por el calor específico del agua nuevamente, porque también ya está como líquido, 4180 joules sobre kilogramos por Kelvin, y por la variación de temperatura, que va nuevamente mi temperatura de equilibrio que no conozco, menos la temperatura en este punto. Noten, ¿no? Ya se convirtió en líquido. Acuérdense que en cambio de estado no hay cambio de temperatura, entonces sigue a 100. Listo. Entonces ya tengo los valores. Ahora sí puedo ir resolviendo y eliminando paréntesis. Entonces, bueno, en esta primera parte puedo ir simplificando. Joules, todos tienen joules, entonces puedo irlos eliminando. También puedo ir simplificando kilogramos con los kilogramos. Entonces, acuérdense que este Kelvin también, como es variación, pudo haber estado como grados Celsius sin problema. Entonces, ahora, lo siguiente es multiplicar. Entonces tengo en la primera parte 0.08 multiplico por 4180. Entonces me da un valor de 334.4. Y por temperatura de equilibrio. Entonces 334.4 temperatura de equilibrio. Menos todo esto multiplicado por el 40. Entonces por 40, por menos 40, me va a dar menos 13.376. 13.376. Igual. Entonces esto era en grados Celsius, ¿no? Entonces igual al otro lado tengo un 11.486, no lo puedo tocar, va a seguir estando ahí. 11.486 más, aquí tengo esta multiplicación, ¿no? Entonces tengo 0.005, lo vamos a multiplicarlos por los 4180. Y eso por la temperatura de equilibrio, por TEQ. Entonces me quedarían 20.9 temperatura de equilibrio. Y luego nuevamente 0.05 por 4180 y por menos 100. Noten que el signo va a cambiar. Entonces al multiplicarlo por menos 100 me da el valor de menos 2090. Menos 2090. Listo, entonces en esto ya tengo solo como incógnita la temperatura de equilibrio. Despejamos para poder calcular. Entonces el 20.9 que está sumando pasa al otro lado a restar. 334.4 temperatura de equilibrio menos 20.9 temperatura de equilibrio es igual. Al otro lado en cambio tengo 11.486 menos 2090 y aparte tengo este menos 13.376 que está restando, pasa a sumar, más 13.376. Hago esto primero, esta resta, 334.4 menos los 20.9 me queda 313.15. Entonces 313.15 temperatura de equilibrio. Igual a, al otro lado en cambio tengo que sumar y restar. Tengo el 11.486 menos el 2090 y más los 13.376.
Esto me va a dar un valor de 22.772. Y por último, la temperatura de equilibrio entonces será, me falta simplemente despejar. Este 313.15 está multiplicando. Voy a pasarlo al otro lado a dividir. Entonces, el 22.772 dividido para 313.15. Esto me queda entonces una temperatura de 72.72 grados Celsius. Y listo, esa sería mi temperatura de equilibrio. Recuerden, ¿no? Para la temperatura de equilibrio tiene que estar mayor al elemento de menor temperatura y por debajo del de mayor temperatura. Entonces, entre 40 y 120, correcto, me quedó 72.72 grados Celsius. Entonces, nuevamente, para estos ejercicios, mucho cuidado con los cambios de estado. Para el agua, siempre cuando tengo valores de 0 o de 100 grados, tengo que considerar que va a haber o posiblemente va a haber un cambio de estado, como en este caso un cambio de vapor hacia líquido. Entonces espero que se haya entendido, chicos. A repasar, nos vemos en un siguiente video y ya saben, cualquier duda pueden escribirnos. Nos vemos.